La lluvia golpeaba con furia las ventanas emplomadas del despacho del licenciado Rodrigo Fuentes Garza, en el corazón de Monterrey. Afuera, el Cerro de la Silla desaparecía detrás de una cortina gris que parecía haber caído sobre la ciudad entera como una lona de luto. Era el tipo de tarde que parecía diseñada específicamente para enterrar cosas, esperanzas, ilusiones y, al parecer, también herencias. Me llamo Valentina Escobedo Reyes, aunque desde hace 16 meses llevo el apellido Montemayor como una corona que nadie en esa familia quiso que yo usara. Tenía 27 años, 7 meses de embarazo y la espalda adolorida de haber dormido mal 3 noches seguidas en el cuarto de hotel más barato que encontré en el centro, porque la casa familiar en San Pedro Garza García me había sido vedada desde el día del funeral de mi esposo. Ramón Montemayor Elizondo murió de un infarto fulminante a los 52 años, sentado en su escritorio de caoba, revisando los estados financieros de Transportes Montemayor del Norte, la empresa que su padre había fundado con un solo camión de redilas en 1971 y que él había convertido en una flota de 400 unidades que cruzaba 16 estados de la República. Llevábamos 2 años de casados. Para su familia, eso no era suficiente para considerarme una Montemayor de verdad. Nunca lo fui para ellos. Nunca lo sería. Ramón y yo nos conocimos en una convención de logística en Guadalajara. Él era el orador principal. Yo era la coordinadora de eventos. Me contó después que desde que me vio organizar una crisis de última hora, con la serenidad de un general, supo que era la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Nos casamos 6 meses después, en una ceremonia pequeña en la Hacienda San Antonio, con 50 invitados. Su familia asistió. Sonrieron para las fotos. Y desde ese día, comenzaron a trabajar en silencio para borrarme del mapa. Sentada en aquella sala de juntas con paneles de nogal oscuro y una mesa de cristal que reflejaba los rostros tensos de los Montemayor, me obligué a respirar despacio. La bebé pateaba con suavidad, como recordándome que no estaba sola. Me puse la mano sobre el vientre, casi sin pensar. Frente a mí, al otro extremo de la mesa, estaba doña Consuelo Montemayor, viuda de Montemayor, la madre de Ramón. 81 años, espalda recta como un mástil, cabello teñido de negro azabache peinado con laca suficiente para resistir un huracán, y una expresión permanente de desaprobación que parecía haberse esculpido en su rostro desde el día que nació. Llevaba un vestido negro de seda con botones de nácar que costaba más que 3 meses de mi antiguo sueldo. En ningún momento desde que entré a la sala me dirigió la mirada directamente. Para ella era parte del mobiliario incómodo, pero mobiliario al fin. A su derecha, el licenciado Alejandro Montemayor Elizondo, el hermano mayor de Ramón, 56 años, bronceado artificial, reloj Audemars Piguet, traje de Hermenegildo Segna. Alejandro había administrado el área financiera de Transportes Montemayor del Norte durante 15 años bajo la sombra de su hermano menor, y ese resentimiento lo había fermentado hasta convertirse en algo amargo y peligroso. Desde la muerte de Ramón, había tomado el control operativo de la empresa, con una velocidad que me resultó sospechosa, incluso en medio del duelo. A la izquierda de doña Consuelo, Marcela Montemayor de Garza, la hermana de Ramón. 48 años, cirugías discretas pero abundantes, dueña de una boutique en Valle Oriente que su marido financiaba generosamente. Marcela me había llamado exactamente una vez después del funeral, no para preguntar cómo estaba, sino para pedirme que devolviera el collar de perlas que Ramón me había regalado en nuestro primer aniversario, argumentando que era una joya familiar. No lo era. Ramón me lo había comprado en una joyería de Polanco. Conservé el collar. Y finalmente, sentado en la esquina con los AirPods metidos hasta la mitad, Rodrigo Montemayor Garza, el hijo de Alejandro. 23 años, influencer de viajes con 180,000 seguidores en Instagram, que había visitado a su tío Ramón exactamente una vez en los últimos 3 años, en Navidad, para pedirle que le firmara como aval un crédito para un departamento en Miami. Ramón le dijo que no. Rodrigo no había vuelto. El licenciado Fuentes Garza carraspeó desde la cabecera de la mesa. Era un hombre de unos 65 años, con un bigote canoso perfectamente recortado y unos lentes de armazón dorada que le daban un aire de notario más que de abogado. Había sido el notario y abogado patrimonial de don Ernesto Montemayor, el padre de Ramón, durante décadas. Era, en todos los sentidos prácticos, parte del mobiliario institucional de la familia. Procedemos con la lectura del testamento del señor Ramón Eduardo Montemayor Elizondo, dijo,
acomodando una carpeta gruesa de color burdeos sobre la mesa. Tragué saliva. Mis manos, cruzadas sobre mi regazo, temblaban levemente. Intenté detener el temblor apretando los dedos, pero no funcionó. No me importaba el dinero, no de la manera en que ellos pensaban que me importaba. Lo que me importaba era el futuro de la niña que llevaba adentro. Lo que me importaba era no quedarme sin nada en un mundo que ya había demostrado ser perfectamente capaz de ignorarme. Ramón y yo habíamos hablado de esto, no con la solemnidad de quienes anticipan una muerte temprana, sino con la naturalidad de dos personas que se quieren y planean juntas. Él me había dicho, con esa voz grave y tranquila que tenía cuando hablaba en serio, que todo estaba arreglado, que yo y la niña estaríamos protegidas, que no me preocupara. Yo le creí. Debí haber sabido que creer no era suficiente. Los siguientes 25 minutos fueron una arquitectura de jargón jurídico construida para destruirme cuidadosamente. El licenciado Fuentes Garza leía con la entonación plana de quien ha dado este tipo de noticias tantas veces que ya no distingue entre un veredicto y una sentencia de muerte. El paquete accionario mayoritario de Transportes Montemayor del Norte, equivalente al 63% del capital social, fue cedido en partes iguales a Alejandro Montemayor Elizondo y a doña Consuelo Montemayor, viuda de Montemayor. Alejandro se acomodó en su silla con la satisfacción apenas contenida de alguien que acaba de ganar una apuesta que llevaba años haciendo. Su madre cerró los ojos un momento, como si estuviera rezando un agradecimiento silencioso. La propiedad en San Pedro Garza García, la casa donde Ramón y yo habíamos vivido, donde habíamos pintado juntos el cuarto de la bebé de un amarillo suave que él eligió porque decía que era el color de la esperanza, fue cedida a Marcela Montemayor de Garza. Marcela no pudo evitar mirarse las uñas con una pequeña sonrisa lateral. La flota de vehículos personales, incluyendo la camioneta Suburban blindada y el Mercedes, pasaron al fideicomiso familiar administrado por Alejandro. El departamento en Ciudad de México quedó bajo resguardo del mismo fideicomiso. A cada bien nombrado, mi corazón descendía un escalón más hacia un sótano que no tenía fondo visible. Y entonces el licenciado Fuentes Garza llegó al final de la carpeta Burdeos. Levantó los ojos por primera vez desde que había comenzado a leer. Me miró a mí directamente, y en su mirada había algo que no supe descifrar de inmediato. No era lástima. Era algo más parecido a la incomodidad de un hombre que conoce el final de la historia antes que los demás. Eso concluye la distribución primaria de los bienes del señor Ramón Montemayor Elizondo, dijo. El silencio que siguió duró exactamente 3 segundos. Doña Consuelo fue la primera en hablar. Naturalmente, dijo, con una voz que era como terciopelo viejo, suave en la superficie y áspero por debajo. Valentina, supongo que entiendes la situación. Mi hijo te quería. Estoy segura, pero hay realidades prácticas que atender. Realidades prácticas, repetí, y mi propia voz me sorprendió. Era más firme de lo que sentía por dentro. Alejandro intervino, abotonándose el saco con un gesto innecesariamente teatral. Tendrás acceso al seguro de gastos médicos hasta que nazca la niña. Eso ya está coordinado. Y naturalmente, si en algún momento decides... Bueno, si decides no continuar con ciertos procesos legales que podrían complicar el cierre del patrimonio, estamos dispuestos a ser generosos de manera informal. Levanté la vista hacia él. ¿Estás ofreciéndome dinero para que no impugne el testamento? No estoy ofreciendo nada, dijo Alejandro, con una sonrisa que no llegaba a los ojos, solo señalando que la cooperación tiene sus ventajas. Marcela suspiró desde su lado de la mesa, como si todo aquello fuera un inconveniente menor que la alejaba de compromisos más importantes. Valentina, seamos honestas, dijo. Ramón era un hombre generoso pero impulsivo. El matrimonio fue rápido, todos lo sabemos. Nadie dice que no lo quisieras, pero 2 años no son suficientes para... ¿Para qué, Marcela? La corté con una calma que no sentía pero que sostuve con todo lo que tenía. ¿Para merecer que el padre de mi hija me dejara algo? ¿Para ser considerada parte de esta familia? Marcela apretó los labios pero no respondió. El joven Rodrigo, desde su esquina, se quitó un solo AirPod y dijo, sin levantar los ojos del teléfono, «Oye, ¿y el penthouse de Monterrey? ¿Ese también entra al fideicomiso?» Nadie le respondió. Metí la mano en mi bolsa buscando algo, sin saber exactamente qué. Mis dedos encontraron el rosario de cuentas de madera que mi abuela me había dado el día de mi boda. Lo apreté fuerte. Lo suficientemente fuerte para que los bordes de las cuentas dejaran marcas pequeñas en mi palma.
Entonces fue cuando el licenciado Fuentes Garza volvió a carraspear. El sonido era distinto esta vez. Tenía peso. Todos lo miraron. «Hay un asunto adicional», dijo. Se inclinó hacia abajo y abrió el cajón inferior de su escritorio con movimientos deliberadamente lentos, como un hombre que sabe que lo que va a sacar va a cambiar la temperatura de la habitación y quiere estar seguro de tener la atención completa de todos antes de hacerlo. Lo que extrajo fue una caja de madera de cedro, oscura y pulida, del tamaño de una caja de zapatos. Estaba atada con un cordón de ixtle color café, y sobre la tapa había un sobre blanco grueso sellado con lacre rojo oscuro. Impreso en el lacre, reconocí de inmediato, la firma personal de Ramón, la misma que usaba en los contratos importantes, la que decía que algo era definitivo. La caja reposó sobre la mesa de cristal, con un sonido suave pero contundente. «El señor Montemayor me dejó instrucciones muy específicas», dijo Fuentes Garza, mirando a la familia con una serenidad que ahora entendí que era también una forma de autoridad. «Esta caja y su contenido fueron depositados en mi custodia hace 14 meses, bajo instrucciones de apertura exclusivamente en presencia de la señora Valentina Escobedo de Montemayor, y únicamente después de concluida la lectura del testamento principal». Doña Consuelo se enderezó todavía más, si eso era posible. «¿Qué significa eso?», preguntó, con una voz que había bajado un registro completo. «Significa», dijo el licenciado Fuentes Garza con una precisión quirúrgica, «que existe un codicilo patrimonial separado del testamento principal, establecido bajo un mecanismo legal independiente, irrevocable y blindado de cualquier impugnación familiar. Está a nombre de la señora Valentina únicamente». Alejandro se puso de pie. «Eso es completamente irregular. Exijo ver la documentación que lo sustenta. Todo activo debió haber sido declarado en el inventario patrimonial y...» «Siéntese, licenciado», dijo Fuentes Garza, y el tono fue tan seco y definitivo que Alejandro, con toda su arrogancia y su Audemars Piguet, se sentó. «El contenido de esta caja fue estructurado por el señor Montemayor, a través de un fideicomiso privado constituido ante notario en la Ciudad de México, independiente del patrimonio conyugal y del corporativo. Es perfectamente legal, está perfectamente documentado y está perfectamente fuera del alcance de cualquier acción que esta familia pudiera intentar». Agregó una pausa breve pero suficiente. «Los invito a no intentarlo». Marcela abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. ¿Cuánto tiempo llevaba Ramón planeando esto? Fuentes Garza no respondió. Solo deslizó la caja de cedro por la superficie de cristal hasta que quedó frente a mí. La miré. Mis manos temblaban todavía, pero ahora el temblor era diferente. Ya no era miedo. Era algo que todavía no tenía nombre, pero que empezaba a parecerse a lo que la gente siente cuando algo imposible empieza a volverse real. La bebé pateó de nuevo, más fuerte esta vez. Con cuidado, rompí el cordón de ixtle. Levanté la tapa de la caja. Adentro, sobre una cama de terciopelo color vino, había 3 cosas: una llave moderna de metal plateado con un pequeño chip integrado, una tarjeta de presentación de un banco privado en Monterrey y el sobre sellado con el lacre de Ramón. Doña Consuelo alargó el cuello para ver. Alejandro se inclinó hacia adelante. El joven Rodrigo, por primera vez en toda la mañana, había guardado el teléfono. El licenciado Fuentes Garza levantó una mano. «La carta es privada. El señor Montemayor fue explícito al respecto. Sin embargo, estoy legalmente obligado a leer en voz alta el resumen del codicilo para que conste en acta». Tomó una hoja separada de su carpeta. «Yo, Ramón Eduardo Montemayor Elizondo, constituyo por este instrumento un fideicomiso privado irrevocable a favor de mi esposa, Valentina Escobedo Reyes de Montemayor, y de mi hija por nacer, cuya identidad legal quedará establecida al momento de su nacimiento. Los activos de dicho fideicomiso incluyen: primero, la totalidad de las acciones de Logística Noreste del Pacífico S.A.D.C. UMBE, empresa de mi propiedad exclusiva. Segundo, los fondos depositados en la cuenta privada número». Fuentes Garza continuó leyendo números de cuenta, cifras y porcentajes. Yo escuchaba con la conciencia dividida, porque una parte de mí estaba ahí, en esa sala, y otra parte estaba en algún lugar donde Ramón todavía existía, y me estaba diciendo, con esa voz seria y tranquila: «Te dije que todo estaba arreglado, te dije que no te preocuparas». Doña Consuelo tenía la mandíbula apretada con una tensión que amenazaba con fracturar algo. Alejandro había sacado el teléfono y estaba escribiendo con furia.
Supuse que a su propio abogado. Marcela miraba la caja de cedro como si fuera un animal que no reconocía. Eso concluye la lectura del codicilo, dijo Fuentes Garza, cerrando su carpeta con el mismo sonido definitivo con que había cerrado la Burdeos. La señora Valentina puede leer su carta en privado cuando lo desee. La llave corresponde a una caja de seguridad en el Banco Regional del Norte, sucursal Garza Sada, a su nombre exclusivo. El banco fue notificado y la espera con identificación en cualquier momento. Me puse de pie. Mis piernas estaban más firmes de lo que esperaba. ¿Cómo es posible que Ramón tuviera una empresa entera que nosotros no sabíamos que existía? Explotó Alejandro, sin dirigirse a nadie en particular, con la voz de alguien que empieza a comprender que ha estado jugando una partida de ajedrez sin ver todas las piezas del tablero. Fuentes Garza lo miró con la paciencia cansada de un maestro frente a un alumno difícil. El señor Montemayor era un hombre muy inteligente, licenciado y muy previsor. Buenos días a todos. Tomé la caja de cedro entre mis brazos, la apreté contra mi vientre y salí del despacho sin decir una palabra. Escuché a mis espaldas la voz de doña Consuelo, más aguda de lo habitual, diciéndole algo en voz baja a Alejandro. No me detuve. No miré hacia atrás. Afuera, la lluvia había cedido un poco. El aire olía a tierra mojada y a las flores de los camellones que la tormenta había derribado sobre el asfalto. Me senté en el carro, que era un Tsuru de 2009 con el espejo retrovisor pegado con cinta gris, y ahí, en ese interior pequeño que olía a tapicería vieja y al perfume de mi abuela que había quedado impregnado en el descansabrazos, rompí el lacre de la carta. La letra de Ramón era grande y decidida, como él, sin adornos innecesarios. Mi Val, decía, si estás leyendo esto, ya pasaste por el peor cuarto de hora de tu vida, o al menos eso espero, porque si fue más de un cuarto de hora los voy a sentar a leer el reglamento de tránsito en voz alta. Sonreí a pesar de todo. Era tan él que dolía de una manera completamente diferente a como había dolido todo lo demás esa mañana. Sé lo que pasó ahí adentro. Conozco a mi familia mejor de lo que ellos creen que los conozco. Y precisamente porque los conozco, empecé a construir esto hace 3 años, mucho antes de que nos casáramos, cuando todavía era solo una corazonada sobre a dónde iban a ir las cosas. Logística Noreste del Pacífico no es una empresa pequeña, Val. La registré a través de un despacho en Ciudad de México que no tiene ninguna conexión visible con el apellido Montemayor. Durante 4 años, moví contratos, clientes y rutas estratégicas desde Transportes Montemayor del Norte hacia esa empresa, todo de manera legal, todo declarado ante el SAT bajo otro esquema corporativo. Lo que mi familia heredó es la cáscara más visible del negocio. Lo que tú tienes es el núcleo que lo hace funcionar. Las rutas del Pacífico, los contratos con los 3 puertos más importantes, los acuerdos de largo plazo con las ensambladoras de Nuevo León y Sonora, los clientes que facturan el 80% del volumen real. Todo eso está en Logística Noreste, todo eso es tuyo. La cuenta en el Banco Regional tiene liquidez suficiente para operar 2 años sin necesidad de tocar los contratos. El director de operaciones, el ingeniero Heriberto Salinas, es hombre de confianza. Lleva 12 años conmigo. Él sabe. Él has estado esperando tu llamada. En la caja de seguridad encontrarás los contratos originales, los registros corporativos, los estados de cuenta y un folder azul que contiene algo importante. Toda la documentación que demuestra que Alejandro ha estado triangulando contratos desde hace 6 años para beneficiar a sus propias empresas a costa de Transportes Montemayor del Norte. No lo hago para destruirlo, Val. Lo hago para que sepas que si algún día intentan presionarte legalmente, tienes más con qué defenderte de lo que ellos jamás imaginaron. No necesitas pelear con ellos. El tiempo lo hará por ti. Cuida a la niña. Ponle el nombre que quieras. Si te pregunta algún día cómo era su papá, dile que era un hombre que intentó hacer las cosas bien, aunque no siempre lo logró, y que la quería antes de conocerla. Te quiero, mi Val. Siempre te voy a querer. Ramón. Doblé la carta con cuidado. La guardé en el sobre. La puse dentro de la caja de cedro. Y luego lloré, pero no del mismo modo en que había llorado las noches anteriores en ese cuarto de hotel con las paredes delgadas. Lloré de la manera en que se llora cuando algo que estaba roto empieza, muy lentamente, a repararse solo. La bebé se movió, larga, perezosa, como estirándose. Ya sé, le dije. Ya vamos. Lo que Ramón había construido era, en términos prácticos, una obra de ingeniería patrimonial silenciosa y meticulosa. Logística Noreste del Pacífico S.A. de C.V.
Tenía contratos vigentes con 4 armadoras japonesas y 2 alemanas con plantas en México, con los puertos de Manzanillo, Lázaro Cárdenas y Ensenada, y con una cadena de distribución farmacéutica que operaba en 17 estados. El ingeniero Heriberto Salinas, un hombre de 50 años con bigote de morsa y manos grandes que parecían hechas para arreglar motores en lugar de firmar documentos, me recibió 3 días después en las oficinas de la empresa, ubicadas en un edificio discreto en la zona industrial de Apodaca. Me trató desde el primer momento con una mezcla de respeto profesional y algo parecido a la lealtad de quien cumple una promesa hecha a alguien que ya no está. El señor Ramón me dijo que usted era la persona más organizada que había conocido en su vida, me dijo, mientras me mostraba los tableros de operación. Me dijo que si algún día usted tomaba la dirección de esto, la empresa estaría en mejores manos que con cualquier Montemayor. No respondí de inmediato. Estaba mirando el mapa de rutas en la pantalla grande de la sala de operaciones. 247 unidades, 17 estados, 32 clientes activos con contratos de largo plazo. Ramón había construido esto mientras yo pensaba que estaba en reuniones ordinarias de negocios. Lo había construido en silencio, con paciencia, durante años, sabiendo que el día llegaría en que su familia intentaría borrarme. ¿Cuánto tiempo llevan operando sin que la familia Montemayor lo sepa?, pregunté. El ingeniero Salinas se cruzó de brazos. 4 años, 2 meses y 16 días, señora. Nunca hemos tenido un solo contrato con Transportes Montemayor del Norte. Jamás hemos cruzado un solo documento con ellos. Para su familia, esta empresa no existe. Lo que siguió durante los meses posteriores fue una transformación que yo misma tardé en reconocer, porque ocurría en capas, de adentro hacia afuera, de manera tan gradual, que cuando me daba cuenta de que algo había cambiado, ya llevaba semanas siendo diferente. Mi hija nació en marzo. La llamé Renata. Renata Valentina Montemayor Escobedo. El apellido Montemayor lo puse primero, no por deferencia a la familia, sino porque era el apellido de su padre, y Ramón se lo merecía. Renata nació con los ojos abiertos, lo cual la partera dijo que era inusual, y yo decidí interpretar como una señal de carácter. Instalé una oficina pequeña en el segundo piso del edificio de Apodaca. Traje a una asistente de confianza, Lorena, que había sido mi compañera de trabajo en la empresa de eventos, donde conocí a Ramón, y que tenía la capacidad extraordinaria de hacer 6 cosas a la vez, sin perder la compostura en ninguna. Juntas empezamos a estudiar la operación con la disciplina metódica de quien está aprendiendo un idioma nuevo y sabe que no hay atajos. El ingeniero Salinas me enseñó el negocio desde los cimientos, las rutas, los tiempos de entrega, los márgenes por kilómetro, los cuellos de botella en las aduanas, los operadores más confiables y los que había que vigilar. Yo escuchaba, tomaba notas, hacía preguntas que probablemente revelaban mi ignorancia y que él respondía sin condescendencia, con la misma paciencia con que debe haber respondido a las preguntas del Ramón joven, décadas atrás. Mientras tanto, la familia Montemayor estaba ocupada deshaciéndose. No lo supe de inmediato. Lo fui descubriendo en pedazos, como cuando encuentra uno un rompecabezas esparcido en el piso y lo va armando sin tener la imagen de referencia. El primer pedazo llegó en abril, 6 semanas después del nacimiento de Renata. Una fuente del medio financiero regiomontano me envió por mensaje un artículo de El Financiero que reportaba que Transportes Montemayor del Norte había perdido 3 de sus contratos más grandes con clientes del sector automotriz, que habían optado por migrar a otro proveedor de logística. El artículo citaba fuentes anónimas que señalaban problemas de cumplimiento en tiempos de entrega y una percepción de inestabilidad interna desde el cambio de dirección. Sonreí leyéndolo. Los clientes que habían migrado eran clientes de Ramón, clientes que él había cultivado durante años con visitas personales, llamadas en domingo, detalles de Navidad que él mismo elegía. Esos clientes no eran leales a la empresa, eran leales a Ramón, y Ramón ya no estaba. Lo que estaba era Alejandro, que administraba relaciones con la calidez de un estado de cuenta bancario. El segundo pedazo llegó en junio. Marcela me llamó por primera vez desde la lectura del testamento. La voz era diferente. El terciopelo había desaparecido. «Hola, Valentina», dijo, y tardó 3 segundos en continuar, lo cual me dijo todo lo que necesitaba saber sobre el estado de las cosas. Quería saber si podríamos reunirnos para tomar un café. «Solo para hablar», dijo. «Como cuñadas». Le dije que estaba muy ocupada pero que le avisaría. No le avisé. El tercer pedazo llegó en agosto y fue el más revelador.
El ingeniero Salinas entró a mi oficina un martes por la mañana con una expresión que yo ya había aprendido a leer, la expresión de quien trae una noticia importante y no sabe exactamente cómo calibrar la reacción del receptor. «Señora», dijo, cerrando la puerta detrás de él. Recibí una llamada de Alejandro Montemayor. Me quité los lentes de lectura. «¿Alejandro la llama a usted directamente?» Salinas asintió. «Quiere reunirse. Dice que está interesado en explorar una posible alianza o fusión operativa entre Transportes Montemayor del Norte y aquí la cita textual, una empresa de logística del noreste que ha estado ganando terreno en sus rutas principales». Guarda silencio. «No sabe que somos nosotros», dijo Salinas. «Solo sabe que hay un competidor que le está quitando los contratos». No dije nada durante un momento. Miré por la ventana el patio de maniobras donde 3 camiones articulados estaban siendo cargados con contenedores de piezas automotrices rumbo a Manzanillo. Ramón lo sabía, dije finalmente. Sabía que esto iba a pasar. Salinas asintió de nuevo, con la expresión de alguien que lleva meses esperando que la persona frente a él llegue a esta conclusión particular. El señor Ramón me dijo una vez, hace como 2 años, que el problema de su familia era que confundían la sombra de un árbol con el árbol mismo. Creían tener lo más valioso porque tenían lo más visible. «Lo dejé a usted reunirse con Alejandro», dije. «Pero no le diga quiénes somos todavía». Salinas arqueó ligeramente una ceja. «¿Y cuándo se lo decimos?» «Cuando sea el momento correcto», dije. Ramón siempre decía que en los negocios, el tiempo lo es todo. El momento correcto llegó en octubre. Para entonces, Transportes Montemayor del Norte había perdido el 42% de sus contratos más rentables. Alejandro había intentado compensar la pérdida con una expansión agresiva hacia nuevas rutas que la empresa no tenía capacidad operativa de absorber, lo que había generado incumplimientos en cadena y una oleada de penalizaciones contractuales. Los bancos estaban nerviosos, los proveedores estaban nerviosos, y Alejandro, según me informaba puntualmente el contador que Salinas tenía en su red de contactos, estaba tomando decisiones con la desesperación de quien ve el piso acercarse y no sabe cómo frenar la caída. Doña Consuelo, por su parte, había descubierto que heredar el 40% de una empresa en crisis era una experiencia muy diferente a ser la matriarca de un imperio exitoso. Había comenzado a presionar a Alejandro de maneras que, según llegó a mis oídos, estaban generando tensiones severas dentro de la familia. Marcela había intentado vender su parte accionaria y había descubierto que nadie quería comprar acciones de una empresa que estaba perdiendo valor a la velocidad que lo estaba haciendo. Y Rodrigo, el influencer de Miami, había publicado en Instagram una historia desde un hotel de Tulum que resultó ser el mismo hotel donde un portal de investigación periodística lo fotografió reuniéndose con personas vinculadas a un esquema de lavado de activos relacionado con una empresa de fletes fronterizos. La historia duró 48 horas en la prensa antes de que los abogados de la familia lograran bajar el tono mediático, pero el daño reputacional ya estaba hecho. La reunión que organicé fue en las oficinas de un despacho jurídico neutral en el centro de Monterrey. Llegué puntual, con Lorena a mi lado y el folder azul que había encontrado en la caja de seguridad del banco dentro de mi portafolio de piel café. El mismo que Ramón me había regalado el día que terminé mi certificación de gestión empresarial, 3 meses antes de que me propusiera matrimonio. Alejandro llegó 5 minutos tarde. Cuando entró a la sala y me vio sentada a la cabecera de la mesa, se detuvo. Parpadeó. Buscó al ingeniero Salinas con la mirada, como esperando una explicación que le llegara de una fuente más manejable. «Valentina», dijo finalmente, y la palabra sonó como si hubiera tropezado con ella. «Alejandro», respondí. «Siéntate, por favor». Se sentó. Puso el portafolio sobre la mesa. Lo abrió. Lo cerró. Lo volvió a abrir. «No entiendo», dijo. «Sí entiendes», dije con calma. Logística Noreste del Pacífico es de Ramón. Era de Ramón. Ahora es de Renata y mía. Los clientes que perdiste estos meses, no los perdiste ante un competidor desconocido. Los perdiste ante la empresa que tu hermano construyó durante 4 años para proteger a su familia cuando ya no estuviera. Alejandro no dijo nada. Tenía la mandíbula apretada de una manera que me recordó, de golpe y con una precisión incómoda, a su madre en la lectura del testamento. «Tengo una propuesta», continué. «No vengo a destruir Transportes Montemayor del Norte. La empresa que fundó el abuelo de Ramón y que él dedicó su vida a construir merece sobrevivir.
pero en los términos que garanticen su futuro real, no la ilusión de lo que fue. Deslicé hacia él un documento de 3 páginas que el despacho jurídico había preparado bajo mis instrucciones. Era una propuesta de integración operativa bajo la cual Logística Noreste absorbería las rutas rentables de Transportes Montemayor del Norte, asumiría sus contratos activos y sus obligaciones laborales con los operadores y convertiría a los accionistas de la empresa antigua en socios minoritarios de la nueva estructura consolidada. Los accionistas de Transportes Montemayor recibirían dividendos. Tendrían voz en el consejo, pero la dirección operativa y estratégica sería mía. Si no aceptan, dije, lo que sigue es una contracción que ustedes no van a poder detener solos. Los bancos ya están mirando. La SEC tiene un ojo puesto en ciertas transacciones que aparecen en el folder azul que tengo aquí y que documentan 6 años de triangulación de contratos que Ramón registró con mucho cuidado, porque sabía que algún día podrían ser necesarios. Alejandro miró el portafolio, miró el documento, me miró a mí. ¿Ramón sabía todo esto?, preguntó. Y por primera vez en toda nuestra relación, su voz tenía algo que no era arrogancia ni cálculo. Era algo más parecido a una pregunta genuina. Ramón sabía más de ti de lo que tú sabías de él. Respondí. Siempre supo. Y aún así, lo que me dejó no fue rencor. Me dejó herramientas. Esa era la diferencia entre él y el resto de la familia. Alejandro guardó silencio durante un tiempo que me pareció largo, pero que Lorena me dijo después que fueron aproximadamente 90 segundos. Luego asintió. Una vez. Sin decir nada. Era suficiente. Lo que vino después no fue rápido ni fue sencillo. Los procesos de integración corporativa nunca lo son, y hacerlos mientras aprendes a ser madre por primera vez y a dirigir una empresa mediana simultáneamente es el tipo de experiencia que te enseña cosas sobre ti misma que ningún libro de negocios contiene. Hubo noches en que Renata lloraba y yo lloraba también, las dos en el cuarto amarillo esperanza que Ramón había pintado, y yo no sabía bien si lloraba por él, o por el agotamiento, o por la extraña mezcla de gratitud y pérdida que es querer a alguien que ya no está pero que sigue, de alguna manera improbable y hermosa, protegiéndote. El ingeniero Salinas resultó ser exactamente el ancla que necesitaba en el lado operativo. Lorena resultó ser exactamente el ancla que necesitaba en todo lo demás. Y Renata resultó ser el tipo de ancla que no sabías que necesitabas hasta que existe y ya no puedes imaginar el mundo sin ella. La integración de las dos empresas quedó completada en 16 meses. La nueva estructura se llamó Grupo Montemayor Noreste, nombre que elegí no por nostalgia, sino porque Ramón habría querido que el apellido de su padre siguiera en el frente de algo construido con dignidad. Doña Consuelo me llamó un jueves de noviembre, 14 meses después de la lectura del testamento. Yo estaba en la oficina revisando el informe de operaciones de la semana cuando vi el nombre en la pantalla del teléfono. Dudé. Contesté. Valentina, dijo. Doña Consuelo. Hubo una pausa. Quiero conocer a la niña, dijo finalmente. Si tú me lo permites. Era la primera vez en 2 años que doña Consuelo Montemayor, viuda de Montemayor, me pedía algo en lugar de exigirlo o esperarlo. La primera vez que la palabra permites venía de su boca dirigida a mí. Pensé en Ramón. Pensé en lo que él habría querido. Ramón, que había construido una empresa en silencio no para vengarse de su familia, sino para proteger a la suya. Ramón, que no me había dejado armas para destruir sino herramientas para construir. El domingo que viene, dije. A las 12. Trae algo de comer si quieres. A Renata le gusta el pan dulce. Un sábado de febrero, 1 año y 8 meses después de aquella tarde de lluvia en el despacho del licenciado Fuentes Garza, estaba sentada en la terraza de la casa que había comprado en un fraccionamiento tranquilo en el sur de Monterrey, con Renata dormida en el portabebé sobre mi pecho, revisando el borrador del plan de expansión hacia el Bajío que Salinas y yo habíamos estado desarrollando durante semanas. La tarde estaba clara. El Cerro de la Silla se veía perfectamente desde donde estaba, recortado contra un cielo naranja que se deshacía lentamente en azul marino hacia el oriente. Pensé en Ramón. Lo hacía todos los días, pero los días de cielo limpio era diferente. Era menos doloroso y más parecido a una conversación. Tenías razón, le dije en silencio. Ya sé que tenías razón. Había aprendido, en esos 16 meses de reconstrucción, que el legado verdadero raramente tiene el aspecto que esperamos. No llega con fanfarria ni con el tamaño que imaginamos cuando somos jóvenes y pensamos que el éxito se mide en metros cuadrados y en cifras con muchos ceros.
Llega en forma de una carta escrita con letra decidida, en forma de una llave pequeña de metal plateado, en forma de un hombre de bigote de morsa que lleva 12 años siendo leal a una promesa, en forma de una niña de ojos abiertos que heredó, sin saberlo todavía, la terquedad silenciosa y la inteligencia paciente de un hombre al que nunca llegará a conocer, pero cuya huella está en todo lo que la rodea. Los Montemayor, que habían peleado por la sombra del árbol, estaban aprendiendo a vivir con lo que quedaba de ella. Alejandro cumplía su rol en el consejo con una humildad que aún le costaba trabajo, pero que iba siendo cada vez menos artificial. Marcela había abierto una segunda boutique usando los dividendos y me había enviado un mensaje de texto escueto, pero genuino, agradeciéndome la oportunidad. Rodrigo seguía subiendo fotos a Instagram, pero ahora también trabajaba en el área de comunicación del grupo, en un puesto que le habíamos diseñado con cuidado para que aportara lo que genuinamente sabía hacer, sin acceso a lo que no debía tocar. Y doña Consuelo venía todos los domingos a las 12. Traía pan dulce de la panadería más antigua de San Pedro. Se sentaba en el sillón del cuarto amarillo Esperanza y sostenía a Renata con los brazos tensos de quien no está acostumbrada a sostener cosas frágiles, pero que está aprendiendo, con paciencia y con la obstinación propia de los Montemayor, a hacerlo bien. No éramos una familia en el sentido que lo habíamos sido antes. Éramos algo más complicado y más honesto. Algo que todavía estaba tomando su forma definitiva. Renata se movió en el portabebés, protestó un poco y volvió a quedarse dormida. «Ya sé», le dije, igual que aquella tarde en el suru con las paredes de tapicería vieja. «Ya vamos». Guardé el borrador del plan de expansión, apagué la luz de la terraza y me quedé un momento más mirando el cerro y el cielo que seguía cambiando de color sobre Monterrey, sobre la ciudad que Ramón amaba y que ahora, de manera que ninguno de los dos habría podido predecir con exactitud, era también la ciudad donde yo estaba aprendiendo a ser, al mismo tiempo, todo lo que necesitaba ser.